Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos el gusto, el honor de tener junto a nosotros para esta segunda jornada de debate sobre las políticas de educación superior en el país al doctor Claudio Rama Vitale, que es el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, al doctor Juan Ponce Jarrín, el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a Germán Rojas, que es el miembro académico del Consejo de Educación Superior del Ecuador, y contamos también con la presencia de Cristina Cielo, doctora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que nos va a acompañar para hacer la presentación del libro que estamos presentando el día de hoy, Reforma y Renacimiento, conversaciones docentes sobre la Universidad Ecuatoriana. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación del doctor Claudio Rama. Él fue director muchos años del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, el IESAL, vicepresidente del Buró Ejecutivo del Programa Internacional de Desarrollo de la Comunicación también de la UNESCO en París. Ha hecho varios postdoctorados, ha sido profesor visitante en la Universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una gran cantidad de libros publicados, entre ellos uno reciente publicado en Costa Rica sobre nuevos modelos universitarios en América Latina. El currículum que les estoy leyendo brevemente es atrasado, así que tal vez Claudio pueda completarlo. Sin más trámite, Claudio, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pusieron la presentación allá. ¿Tienen algún aparatito para cambiar las láminas? Sí, perfecto. Yo más tengo una tendencia a pararme, me cuesta el escenario de la presencialidad. ¿Sabes que me encanta? Perdóneme tanto lío. Me encanta, no, es la práctica. Los años nos da la docencia en el aula, aunque uno es especialista también en educación a distancia que nos obliga. Bueno, primero, lindo estar aquí, no conocía el auditorio de la universidad, agradezco mucho a los organizadores la gentileza, la invitación, que no asumo por mis roles o funciones personales, sino porque en este momento tengo a cargo la dirección del IAEN, pero de alguna forma esperemos no dar una visión institucional, sino dar una visión académica de una discusión que está planteada hoy en un escenario bien complejo y que no solo es un escenario técnico, sino obviamente es un escenario mucho más político. Pero mi visión, mi lectura, lo que voy a tratar de reflexionar, donde nosotros estamos parados, es sobre un escenario técnico, académico, y no sobre específicamente el escenario de Ecuador, sino sobre un escenario de lo que es la dinámica hoy donde estamos parados en América Latina. Claro, nosotros hoy podríamos primero empezar a lo que fue el contexto de los 90. La idea central de la presentación es que nosotros estamos nuevamente en la discusión de los aspectos financieros que habían sido eje de la discusión en los 90 y que hoy han regresado. Los 90, de alguna forma, ante un escenario de restricciones presupuestarias que en aquel contexto existían, lo que fue la década perdida que dijo Iglesias alguna vez, planteó claramente, bueno, cómo resolver un escenario de aumento de la demanda de los estudiantes. Y en ese contexto es que se discutió la inclusión del cobro de las matrículas públicas. Aquí mismo la legislación incorporó en el 94 la posibilidad del cobro, y lo hemos visto en varios países de América Latina, que en el desafío de los 90 la discusión era:
mantenemos la gratuidad y hacemos selectividad de los accesos o incorporamos algunas formas específicas por el cual los costos de la educación a distancia, de la educación, pueden ser asumidos también por la familia. Esa fue una primera reflexión. Bueno, incorporemos selectividad en términos de un escenario de la no gratuidad. Esa fue la primera discusión. La segunda fue lo que efectivamente hizo América Latina. América Latina estableció en la mayor parte de los países cupos y limitaciones en un escenario para el acceso de las personas. Y a partir de este escenario también obviamente aumentó la expansión de la educación privada. Un tercer escenario fue masificar sin ningún tipo de restricción económica, ni tampoco de carácter de contingentamiento, de cupo o de algunas selectividades, y los sistemas se masificaron sin calidad. Y otra modalidad que efectivamente existió fue la diferenciación institucional. Instituciones que tenían más calidad, más precio, más selectividad de acceso, y instituciones que tenían menos nivel de calidad y efectivamente también tenían muy baja selectividad. Unos estudios en Colombia y Venezuela mostraban que la Universidad de los Andes, bueno, esa es privada, la Universidad Nacional de Colombia era muy selectiva y por lo tanto también costos de matrícula muy fuertes, y otras instituciones como a distancia, la UNAD de Colombia o la UNAD de Venezuela, que tenían costos muy bajos y la educación a distancia permitió desarrollar. Cada país fue optando por mecanismos distintos. Este fue el contexto de los 90. Los 90 fue en qué medida el sector público, con limitaciones de recursos, podía cubrir una enorme expansión de la demanda. Y los sistemas finalmente en América Latina establecieron un mantenimiento de la gratuidad, una selectividad y una expansión de la educación privada. La educación privada, que a principios de los 90 o en los 80 era 15, 20%, 30%, terminó en 50% al terminar de la década. Si vemos el fin de la década de los 90, con lo cual queremos hacer la reflexión actual, es un estancamiento de los presupuestos de la educación pública en general en todos los países de América Latina. La educación, el financiamiento no tuvo retroceso, pero a partir de ese tiempo creció solo en términos vegetativos y hubo un enorme nivel de expansión de la cobertura de la educación privada. Hubo una liberalización, hubo apertura de instituciones, hubo una relativa expansión de las lógicas mercantiles. Esto dio, al final de la década, que es la conformación de un discurso político de la educación como un bien público, conformó las alianzas políticas que vamos a ver en los 2000 entre universidades y proyectos políticos. El proyecto político de la década del 2000 en general, todos se asociaron a una alianza con la vuelta de la expansión del presupuesto de la educación pública, con la educación como un bien público. Y en este es el contexto que empezó la década del 2000. Me interesa marcar, porque lo que quiero reflexionar es que nosotros estamos en el fin de un periodo histórico de la década del 2000, que fue el periodo de la expansión de las materias primas, de la expansión de los recursos de la educación pública, y ese es el contexto que hoy estamos volviendo a reflexionar. Y es un contexto que necesariamente obliga también a pensar lo que fue el escenario de los 90. Hoy, si vemos la década del 2000, ¿qué fue? Fue un aumento significativo de los recursos de la educación pública. La discusión que teníamos a fines de los 90, a principios de los 2000, de la ausencia de presupuesto público o de financiamiento para la educación pública, esa salió del debate político. Durante toda la década tuvimos en general en América Latina creación de universidades públicas, reducción de universidades privadas, reducción de la tasa de expansión de las universidades privadas, un relativo estancamiento de la matrícula privada y la conformación de sistemas donde lo público fue dominante. Los sistemas de aseguramiento de la calidad fueron parte del eje y el eje fue fundamentalmente una relativa limitación de la educación privada. Ese es el contexto general de América Latina. Menos creación de universidades privadas,
creación significativa de universidades públicas en Argentina, en Brasil, en México, en muchos países, cierre de universidades como hubo aquí y como hubo en varios países de la región, de alguna forma fue el escenario que de alguna forma planteó. Y por primera vez la educación pública pudo aumentar la matrícula y pudo aumentar su nivel de calidad y pudo aumentar el nivel de investigación. Ese es un escenario que puso que durante la década la educación pública creció a una dimensión que no creció en la década del 90 y lo que es significativo es que creció casi similar a la educación privada. ¿Por qué crece la educación privada? La educación privada crece porque aumentan los gastos de la familia, porque las familias comienzan a tener mucho más recursos y por un proceso muy importante de concentración. Hoy tenemos un sistema universitario privado que es cerca de unos 12 millones de personas, la mitad de la educación pública. Entre el 90 y el 2000, entre el 2000 y el 2010, la educación privada y pública casi se duplicaron. Hoy estamos hablando de unos cerca de 25 millones de estudiantes en educación superior. Y un mercado privado o un sector privado mucho más concentrado, de instituciones mucho más grandes y de alguna forma con esas concentraciones que permitieron aguantar las presiones de costos y el escenario competitivo. Bueno, ese es el contexto. ¿Cómo analizamos, en segundo punto, lo que de alguna forma es el enfoque del financiamiento público? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las bases de sustentación del financiamiento público? Ahí nosotros encontramos 6 criterios para poder analizar el financiamiento público. El modelo de policy, que es un desarrollo de la sociología americana, que es: yo te doy un bien que tú no podías financiar, te lo doy en forma gratuita, él paga los impuestos y tú votas por mí como legitimación de un bien que antes no podías acceder y que hoy accedes gratuitamente. El modelo de policy como determinación de las asignaciones públicas es un concepto asociado a modelos democráticos y a modelos de redistribución vinculados al acto electoral o el proceso de legitimación de las élites políticas. Podríamos decir que las alianzas políticas que se armaron en la década de los 90, que se consolidaron en el 2000, Correa y las universidades, Evo y las universidades, Chávez y las universidades, Lula y las universidades, el gobierno peronista y las universidades, fueron parte de un escenario de crítica al modelo de los 90 y reafirmación del modelo de policy de legitimación de las élites en los 2000. Lo segundo es el modelo de los bienes públicos. La gratuidad reduce lentamente los espacios del sector privado. En la medida que el sector privado compite con bienes subsidiados, con bienes financiados, su capacidad de crecimiento es menor. Y ahí todo modelo de gratuidad, todo modelo de asignaciones de recursos para un sector limita los espacios de desarrollo comercial o desarrollo mercantil o desarrollos privados de otro sector. De alguna forma, el discurso del bien público que repercute solo en unos que acceden al financiamiento, indudablemente actúa limitando los espacios de desarrollo del sector privado. La tercera visión simple de este tema es el desarrollo económico, la producción y la dotación de recursos humanos en una cantidad mayor. Efectivamente, lo que hace es abarata relativamente los costos de producción, genera recursos humanos que de alguna forma el financiamiento con tasas de retorno viables, porque hay subsidios o que hay gratuidad, permite el acceso a un desarrollo económico mayor. En el escenario de la sociología francesa de Bourdieu encontramos otro enfoque que tiene que ver con una cierta conformación de grupos sociales. Y América Latina, si la vemos sociológicamente, la conformación del Estado y de las capas medias se asocia a el gasto público, el gasto en educación y sobre todo la expansión de la matrícula, la cobertura y la certificación o titulación universitaria. Hay ahí un modelo en el cual la certificación da un monopolio, ese monopolio genera recursos por un tema de teoría de capital humano y posiciona unas estructuras de clases diferenciadas. Cuarto elemento, derechos sociales. La sociedad funciona sobre política pública, funciona sobre conquistas de la sociedad, más allá de una visión del socialismo ético, de que la sociedad avanza por la lucha social, o una visión marxista de la lucha de clases, hay allí un avance del acceso a los derechos y las sociedades han ido considerando. En general, la gratuidad se asocia a muchas políticas que hubo en casi toda América Latina en diversos momentos. Bueno, y finalmente la composición de un modelo de cambio social. Crear un capital humano con más capacidad
permita reconfigurar los modelos de desarrollo, permite lo que siempre tradicionalmente se analiza aquí, el tema del cambio de la matriz productiva, y de alguna forma posiciona a la sociedad en una transición o una evolución que están teniendo todas las sociedades, que es el aumento de la densidad tecnológica en los procesos de trabajo y el aumento del capital humano en los procesos de la dinámica social. Pero estos son algunos de los paradigmas iniciales sobre los cuales queremos analizar. Pero quiero decir, con los dos elementos anteriores, que es cuál fue la dinámica histórica de este proceso donde estamos parados, cuáles son algunos paradigmas sobre los cuales se puede analizar el financiamiento. Bueno, hoy la crisis económica replantea o obliga a rediscutir estos escenarios del financiamiento sobre las realidades históricas del continente y sobre los paradigmas que cada uno tenga para analizar el tema, sobre las visiones conceptuales, teóricas o políticas sobre las cuales analicemos el tema. Bueno, también veamos qué ha pasado en el financiamiento, si es que es posible analizar las tendencias del financiamiento de la educación superior que se han dado en la época del auge, digamos, entre el 2000 y el 2015 o el 2013, es donde ha habido las fases expansivas, porque desde el 2013 tanto la matrícula como los financiamientos están teniendo problemas en todo el continente. Podríamos decir que si hay algunas tendencias que podemos visualizar es de financiamientos no diferenciados, tipo bolsa, que la universidad recibe una cantidad de plata simplemente por la cantidad de estudiantes que tiene o la lucha de los estudiantes, y a un escenario a resultados. Si vemos los marcos normativos de los diversos países en América Latina, estamos viendo, me pega un grito con los tiempos, por favor. 5, bueno, fue un error haber dicho, pero es parte de la vida. Me hizo una locura que me puse a escribir una ponencia, cosa de manía mía de escribir, y por lo tanto después les dejo las 20 páginas de la reflexión. En todo caso, estamos yendo a un financiamiento a resultados. Casi todos los países de América Latina, con más o menos elementos, sean en investigación, sea en becas, sea directamente en los fondos asignados a las universidades públicas, está caminando de un proceso de bolsa a resultados. Segundo, podríamos decir que estamos pasando de un enfoque tradicional de la equidad y de la cobertura a un enfoque que pone la calidad. Todos los estudios muestran que en América Latina estamos muy por abajo en términos de calidad. Nosotros tenemos el 12% de la matrícula mundial, o el 12 a 13, somos el 10 a 11% de la población mundial. ¿Qué significa? Que nosotros en términos de cobertura estamos por arriba de la media mundial. Nuestra cobertura es 45%, la de América Latina, y el mundo tiene una cobertura que está cerca del 32%. Sin duda, no estoy hablando de los países desarrollados. Pero digo, nuestros modelos históricos de educación superior fueron como centro la equidad, la cobertura y no la calidad. Y eso se ve en lo que es los indicadores de producción académica, de doctores, de ranking universitario. Y ahí hay un cierto cambio de decir, bueno, los modelos de equidad no son realmente modelos de equidad porque la calidad es el eje central de la equidad. Hoy estamos en una reflexión y los sistemas de financiamiento están pasando ese tema. Lo tercero que podríamos decir es que el financiamiento está pasando de modelos estatales, solo la universidad pública, a modelos que de alguna forma incluyen carácter sistémico. Solo 3 países de América Latina tienen financiamiento del sector privado: Ecuador, Chile y Nicaragua. Son financiamientos asociados a la ley más o menos de la década del 80 o 90 que permitió, en algunos casos en Nicaragua con la creación de las universidades y la ley del gobierno sandinista, en el caso de Pinochet con la ley de Pinochet, que permitieron un modelo de fraccionamiento. Pero en general América Latina, no sé si el tiempo dará, el financiamiento público a la educación privada es muy escaso, pero en estos años ha ido avanzando hacia modelos por resultados y a modelos mucho más de carácter sistémico. El tercero estamos viendo que es un financiamiento de bolsas estudiantiles o de resultados institucionales, pero también se asocia si el estudiante pierde el curso, si el estudiante tiene tales notas. De alguna forma estamos entrando en un financiamiento ya no genérico, sino que al mismo tiempo que es a la institución, es también a la demanda indirectamente. O sea que no solo está haciendo a la institución, o sea, a la oferta, sino también específicamente a la demanda estudiantil. Ahí estamos viendo un escenario cada vez más complejo de
financiamientos más o menos confusos en términos de acceso a gratuidad, en términos de pérdida de la gratuidad, en términos de acceso a los subsidios o de pérdida de ellos. Y también estamos viendo claramente, sobre todo en el sector de becas y de investigación, financiamientos concursables. No tiene derecho a la plata por ser ciudadano, por tal o cual, sino en función de los determinados resultados. Bueno, ahí quisiera poner un cuadro muy genérico que de alguna forma configura lo que es el escenario de la educación superior. Nosotros tenemos un financiamiento público a un acceso abierto a la educación, más o menos selectivo, pero de carácter gratuito, y esto configura el perfil del sector privado. Y al mismo tiempo tenemos un escenario donde gratuidad está para el sector público y mercado o arancel está para el sector privado. Este modelo es un modelo binario fragmentado, y yo creo que es uno de los grandes errores o uno de los grandes problemas o una de las grandes contradicciones en América Latina en términos de la distribución del financiamiento público. Y en este escenario también tenemos que algunas instituciones públicas reciben financiamiento y otras instituciones privadas reciben financiamiento, más allá de la discusión de lo que es público y privado, y otras instituciones no reciben el financiamiento. Este es el conflicto, por ejemplo, de Chile. Hay unas universidades religiosas que reciben financiamiento del impuesto fiscal directo e indirecto y otras instituciones con los mismos fines y valores también religiosas, la de Fernando Enríquez u otras sin fines de lucro, y es la discusión que hoy en Chile está marcada. Y quiero decir que toda la discusión sobre el tema del financiamiento se basa en un error conceptual o un funcionamiento de nuestra sociedad latinoamericana que es un modelo fragmentado público y privado. En muchos países en el mundo tú no te das cuenta si la institución es pública o privada. Lo que define la característica no es el escenario de la figura jurídica, sino de los resultados o de los fines de la institución. Para uno y para un estudiante americano, discutir si Harvard o MIT, cuál es pública y cuál es privada, es una discusión bizantina. Lo importante es no si el gato es blanco y negro, sino específicamente si caza ratones. Yo digo, hoy tenemos sistema diferenciado y en este contexto se están produciendo los ajustes y me robo un minuto más y les juro que no es más que eso, que de alguna forma es un escenario que está planteando crisis y ajustes financieros. Los ajustes financieros se están produciendo en toda América Latina. Los ajustes financieros están viniendo de dos ejes. Un eje de carácter inflacionario que repite los modelos de los 90, que es a través de la erosión de los salarios reales de los profesores y el proceso inflacionario. Es pavoroso lo que ha pasado en Venezuela. Venezuela, que es como mi patria en términos de haber vivido muchos años ahí. Hoy los salarios de los profesores son 5, 10 dólares, 20 dólares y su capacidad de ingreso ha sido erosionada hasta límites realmente inhumanos. De alguna forma estos son procesos inflacionarios. Lo estamos viendo en parte en el proceso de Brasil. En Brasil también hay una reducción de carácter inflacionario. Brasil agrega, además de la reducción inflacionaria, los ajustes nominales. Están cayendo los montos. Toda la región está atravesando este tema. De alguna forma hay allí en este escenario un nuevo punto de discusión en América Latina de cuál va a ser la forma del financiamiento que específicamente se pueda desarrollar. Con esto no quiero de alguna forma reducir la complejidad o el análisis de cada país, ¿correcto? Ni tampoco tener opinión juzgada en esta materia. Lo que estoy diciendo que de alguna forma lo que estamos viendo es formas distintas de resolver las situaciones presupuestales en una cosa que cuando uno ha revisado la historia y la literatura latinoamericana también le da una relativa tristeza. Esta discusión es la discusión tradicional de América Latina. Balanza de pago y balanzas comerciales con problemas, economías que tienen recesión, familias con menos ingresos, presupuestos públicos con menos recursos y ajustes fiscales. Y esto ha sido el ciclo latinoamericano desde 1900, la crisis del 30 parte de ese tema, y lo hemos visto recurrentemente, y hay literatura exhausta de cómo se estructuraron estos procesos de ajuste en términos de modelo. Hoy lo lamentable es que de alguna forma América Latina tuvo una reprimarización. América Latina quedó pegada en los beneficios de tener unos precios de materias primas elevados, el proceso de conformación de economías y de sociedades que no estén ajustadas a un modelo primario exportador es casi inexistente.
salvo el escenario de México y algunas gotitas muy pequeñas en Centroamérica, casi inexistentes, hoy América Latina se enfrenta a una crisis de su frente fiscal, a su frente de comercio exterior, a su frente de recursos externos, con los mismos problemas que hubo durante todo el siglo XX. Y de alguna forma creo que el escenario también de los modelos de financiamiento hace que el problema se torna complejo, porque la matrícula de América Latina sigue teniendo unos escenarios fuertemente dependiendo del sector público, y en ese sentido la crisis del sector público, más allá o más acá, es un escenario que se repite. Creo que hoy nos hemos desayunado un poco América Latina en algo que muchos han venido diciendo, hemos venido diciendo en los últimos 15 años. El escenario de dependencia de cada vez menos productos de exportación, el escenario de dependencia de productos de exportación con poco valor agregado, tiene patas cortas. Y tarde o temprano todos los países producen petróleo, todos los países producen soja, todos los productos de alguna forma de valor agregado tan simple terminan teniendo problemas. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Claudio Rama. Enseguida va a hablar Juan Ponce Jarrín. Él es director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene un doctorado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y también una maestría en La Haya y una maestría en la propia Flaxo. Estudió Ciencias Públicas y Sociales, es economista, doctor en jurisprudencia. Antes de ser director de Flaxo, fue subdirector académico de Flaxo, coordinador del programa de Economía y profesor investigador de Flaxo desde el año 2004. Entre sus libros recientes está Educación, Políticas y Resultados, evaluación de los impactos de los programas de educación en el Ecuador en el año 2008, justamente su tesis doctoral en los Países Bajos. Juan, por favor. La presentación. ¿Se escucha? ¿Aló? Ya. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Jaime por la invitación y felicitarle por esta importante iniciativa para poder conversar sobre la educación superior y el posgrado. Bueno, yo voy a hacer un análisis de qué es lo que ha pasado con la educación superior y con el posgrado en el Ecuador, sobre todo en la década del 2000, de 2010. Básicamente hay primero algunos datos para ver qué pasó con la tasa de matrícula, qué pasó con el acceso tanto a la educación superior como al posgrado. Luego, un análisis distributivo que nos permite ver si es que la política o las políticas implementadas en este periodo fueron o no progresivas, es decir, favorecieron más a la gente de más bajos recursos o fueron regresivas, es decir, favorecieron más a los estratos altos de la sociedad. Y por último, terminamos con un modelito que permite ver los factores asociados con el acceso tanto a la educación superior como al posgrado, en donde el objetivo es justamente ver cuál fue el efecto asociado de los cambios en la política universitaria, en la política de educación superior, durante entre el 2006 y el 2014. A ver, no sé si es que se alcanzan a ver los datos, pero esta es la evolución de la tasa de matrícula, la tasa bruta de matrícula universitaria, utilizando como fuente la encuesta de condiciones de vida. Lo interesante es que tenemos una encuesta de condiciones de vida en el año 2006, es decir, antes del inicio del gobierno de Correa, y una encuesta de condiciones de vida en el año 2014, que nos permite analizar todo el proceso prácticamente de la Revolución Ciudadana. En este periodo, como ustedes saben, se aplicaron algunas políticas de educación superior, entre ellas la política de gratuidad de la educación superior, que tiene un efecto en el presupuesto bastante importante, es alrededor de $600 millones al año. Tenemos, por otro lado, la aplicación del examen de ingreso, el examen de aptitudes, el famoso ENES, a partir del año 2012 en adelante.
el cierre de universidades de deficiente calidad, que también se dio en el año 2012, y una serie de políticas en busca de mejora de la calidad. Pues todo esto se puede de alguna forma evaluar utilizando esta fuente de información. Bueno, en términos de estadística descriptiva, lo que encontramos es una caída en la tasa bruta de matrícula superior del 26,5% al 22,4%. Ese ya es un dato bastante interesante. Es decir, la tasa de matrícula cae en alrededor de 4 puntos en el periodo analizado. Obviamente aquí hay un desglose, no me quiero concentrar mucho en el tiempo, pero la caída, por ejemplo, es más pronunciada en la zona urbana, en la costa y en la sierra, no hay diferencias por sexo. Entre los indígenas, por ejemplo, hay una caída por niveles de consumo, es decir, en el quintil más pobre hay un incremento de 1 punto en la tasa de matrícula bruta, pero en el quintil más rico la caída es mucho mayor a la caída nacional, una caída de 5 puntos en la matrícula. Siempre estamos hablando de tasa bruta, ¿no? Esto con los datos de la encuesta de condiciones de vida. Luego, también tenemos, para poder analizar la evolución de estos indicadores, las famosas encuestas nacionales de empleo y desempleo. Estas encuestas, digamos, lo interesante es que se hacen cada año, inclusive cada trimestre, pero nos permiten analizar un periodo mucho más largo. Aquí he calculado la tasa bruta, asimismo, de matrícula universitaria, pero para todo el periodo, entre el 2006 y el 2015. Y las líneas en rojo significan el 2008, se acuerdan que se aprobó la política de la gratuidad que empezó a regir desde 2009, y en el 2012 empieza la aplicación del examen de el ENES, ¿no? Entonces ahí se puede ver, la matrícula venía subiendo ya del 2006 al 2008, del 23 al 27%, 4 puntos de incremento. Luego entre el 2008 y el 2012 sube del 27 al 31%, es decir, hay todavía un mayor incremento. Aquí tenemos prácticamente, esto está asociado con la política de gratuidad de la educación superior, pero luego hay una caída de 10 puntos, del 31 al 21%, a partir del 2012. Entre el 2012 y el 2015. Digamos que está asociado, todos estos son factores asociados, no estamos analizando causalidad. Hay otro artículo que estoy escribiendo en el cual sí vamos a tener el efecto causal, el impacto de estas medidas, pero por ahora, como me avisaron con poco tiempo, solo hice estadística descriptiva. Entonces aquí tenemos una caída de 10 puntos en la tasa de matrícula a partir del 2012 hasta el 2015. La tasa cae del 31% al 21%. Igual, a lo largo de todo el periodo, consistente con la otra información que presenté, hay una caída también de la tasa bruta de matrícula universitaria. Veamos qué pasó en posgrado. Bueno, el posgrado, primero la tasa bruta de matrícula de posgrado, bueno, es bastante complicado analizar porque es bien difícil definir la población de referencia, ¿no? En el caso de la matrícula universitaria, normalmente los estándares internacionales de la UNESCO y todas las personas que hacen estadística educativa trabajan con la población de 18 a 24 años. En el posgrado es bien difícil definir la población de referencia, pero bueno, estamos trabajando con tasa bruta, pero igual utilizamos como población de referencia, esto puede cambiar, la población de 25 a 30 años de edad, pero en el numerador estamos incluidos todos los matriculados en posgrado independientemente de su edad, es tasa bruta. Bueno, la tasa es baja, obviamente, como en toda parte del mundo. El posgrado tuvo también una caída en la tasa de matrícula entre el 2006 y el 2014 de 2,4% a 1%, esto es tasa bruta. Bueno, para pasar rápido, como sucede en muchas partes del mundo, mejor dicho, en todo el mundo, no hay matrícula de posgrado en los quintiles más bajos de la distribución. Quintil 1, 2 y 3 no tienen posgrado. Más bien, en el quintil 3, por ejemplo, pasamos de 0% de matrícula a 0,2% de matrícula. Esto que suena poquito en términos absolutos son bastantes estudiantes, ¿no? En el quintil 4, de 0,8 a 5, y en el quintil más rico hubo una caída en la tasa de matrícula de 11 a 4,5. Esta es la evolución en todo el periodo. Asimismo, es un comportamiento medio cíclico. Hay un incremento inicial
hasta el 2012 de 0,8 a 1,4 y luego hay una caída entre el 2012 y el 2015 hasta llegar a 0,5%. Esto un poco para tener una idea, digamos, general con estadística descriptiva de qué pasó con la matrícula, tanto a nivel universitario como a nivel de posgrado. Ahora veamos un poco el impacto distributivo. Para esto hay una metodología muy sencilla que se llama curvas de concentración. La idea básica, por ejemplo, en esta curva, lo que tenemos en el eje de las X es la población ordenada del decil más pobre al decil más rico por deciles, y en el eje de las Y es el acceso acumulado al recurso. Entonces, de tal forma que no tiene láser, no tiene puntero. Bueno, la línea de 45 grados, la línea de equidistribución. Eso pasaría si es que todos acceden de igual forma al recurso, es decir, si es que todos los deciles tendrían igual tasa de matrícula, todos accederían tendríamos la curva de equidistribución. Si la curva estaría montada por en el eje de las X y termina en el punto 1,1, tendríamos la máxima concentración. Entonces, a medida que una curva se desplaza hacia la línea de equidistribución, significa que la política es más progresiva, es decir, que mejoró en progresividad. A medida que se desplaza hacia el eje de las X, significa que aumentó, que fue más regresiva. Este es el cambio en la curva del consumo general de todos los hogares, es decir, es la curva que nos permite ver el nivel de equidad en la sociedad, medida por consumo, que es la medida más exacta entre los economistas de cierta medida de bienestar. Aquí hay un desplazamiento hacia la línea de equidistribución. Esta es la famosa mejora en equidad que experimentó la sociedad ecuatoriana entre el 2006 y el 2014. La línea de abajo, la amarilla, es del año 2006 y como le ven se sube, se desplaza más hacia la línea de equidistribución, que esa es la línea del 2014. Es decir, hubo una mejora en equidad. Esto en consumo en general, ¿no? La fuente aquí siempre van a ser las encuestas de condiciones de vida. Ahora veamos qué pasó con el acceso a las universidades. Asimismo, la idea es ver por cada decil cómo van accediendo a la universidad y qué pasa con la curva agregada, con la curva de concentración. Igual, y como referencia está siempre la curva de consumo. La primera conclusión es que, en general, el acceso a la universidad es menos progresivo o más regresivo, más inequitativo que el consumo en general de la sociedad que estamos utilizando como medida de bienestar. La curva de media plomita, que casi no se le ve, es de la de consumo, y las otras dos son la curva de concentración de la universidad de 2006 y 2014. O sea, la primera conclusión de este gráfico es que en general el acceso a la universidad es menos progresivo o más regresivo, como quieran plantearlo, que la equidad general de la sociedad. Esa es una primera conclusión. Segundo, es que entre el 2014 y el 2006 hubo una mejora en equidad. ¿Ya? Eso es importante, es decir, la curva se desplaza, se acerca más a la línea de equidistribución. Nuevamente, la curva en color, yo me jalé el jardín de infantes, entonces tengo problemas con los colores, pero ese tomate, la de cuadritos, esa es la del 2014, y la otra que creo que es el daltonismo, se llama eso, la roja, la de triangulitos, la morada, es la del 2014, la otra, la del 2006, o sea, hay una mejora en equidad. ¿Ya? Entonces, en términos distributivos, hay una mejora en equidad. Lo interesante es ver, esto ya es mucho, exacto, lo interesante es ver, el Gini se reduce, por eso la curva se desplaza, pero lo interesante es ver a qué deciles favoreció, o sea, en general mejoró en términos de equitativos el acceso a la universidad, pero es interesante ver, puede haber una mejora porque se beneficia a las clases medias o puede haber una mejora porque se beneficia a los deciles más pobres, es decir, a las clases pobres. Es muy interesante porque estamos hablando de que se aplicó una política que es un subsidio importantísimo de $600 millones al año, que es la política de gratuidad de la educación superior. Entonces, veamos a quién benefició esta mejora. Para eso es interesante este cuadro. Este cuadro es la distribución por deciles, la participación en la matrícula total por cada decil en el 2006 y en el 2014. Entonces, ustedes ven, el decil más pobre tiene un incremento de 0,2 a 0,9, es decir, de más o menos 0,7 puntos porcentuales, ¿no? En el decil más rico igual de 1,1 a 1,9, es decir, entre el decil, el primer, segundo y tercer decil, los incrementos son menores a 2 puntos.
En el cuarto, quinto y sexto son incrementos mayores a 2 puntos y el mayor incremento, que son incrementos de 3 puntos y más, se da en el decil 7, 8 y 9. ¿Ya? Y el único decil que pierde participación es el decil más rico. Ahí cae la participación en 2 puntos, de 58,6 al 56,5. O sea, en definitiva, el grueso del beneficio benefició a todos, los deciles excepto al quinto. En el quinto cayó, hubo una pérdida de participación en la matrícula. Claro, o sea, como es relativo esto, si alguien mejora, alguien cae en participación. El grueso se dio en los beneficios más importantes se dieron en los deciles 6, 7, 8 y 9, es decir, sectores medios y sectores medios y altos de la sociedad. También hubo beneficio a los deciles más pobres, 1, 2 y 3, pero en menor magnitud. El mismo análisis hizo para el posgrado. Aquí, obviamente, la curva de concentración es mucho más concentrado. Obviamente, los primeros deciles, como veíamos, tienen 0 matrícula en posgrado. Igual hay una mejora en equidad, es decir, la curva se desplaza hacia la línea de equidistribución. Se reduce el coeficiente de Gini en otros términos. Y también veamos en términos ya de deciles a quién benefició. Tanto en el 2006 como en el 2014, entre los deciles 1 y 4, no había matrícula de posgrado. O sea, esa parte de la población no accede al posgrado. Luego hay una mejora en el decil 5, sube de 0 a 2 puntos, hay mejora de 2 puntos. Hay una mejora importante, asimismo, decil 5, 6, 7, 8, 9, y hay una caída en el último decil. Es decir, un comportamiento similar al de la matrícula en universidad, ¿no? Con la diferencia de que en posgrado no se aplicó la política de gratuidad, en universidad sí. Bueno, ya tengo poco tiempo, es un modelito para ver los determinantes del acceso a la educación superior. Lo interesante de este modelo es que juntando las dos bases de datos, es decir, la encuesta de condiciones de vida del 2006 y la del 2014, se puede generar una variable dicotómica que tenga el valor de 1 para los del 2014 y 0 para el 2006. Entonces, de alguna forma se puede ver, después de corregir por todas las variables de la encuesta, cuál es el efecto del 2014. Es decir, sería más o menos como evaluar el efecto agregado de toda la política, de todo el cambio en la política universitaria para el 2014. Hice el modelo para el 2000, para universidad, para tercer nivel y también para posgrado. Aquí está la especificación econométrica. Este es el resultado. Estoy utilizando con dos especificaciones, ¿no? La una incluye deciles de consumo, es decir, para cada encuesta se calcula el decil 1, decil 2, etcétera, DAMIs por decil de consumo. La especificación 2 incluye además región, etnia, sexo, un montón de variables de control. ¿Qué significa la DAMI del 2014, esa de 2014? ¿no? Arriba está el coeficiente y abajo está el error estándar, ¿no? En los dos casos es estadísticamente significativa. La interpretación de esto es que la probabilidad de matricularse en el 2014, comparada con el 2006, después de controlar por todas las variables incluidas en el modelo, ya les voy a explicar qué significa esto, que suena medio raro a los que no son economistas, cayó en 4 puntos porcentuales. ¿Ya? O sea, ¿qué significa esto después de comparar? Es como que idealmente tuviéramos dos individuos, ¿ya?, que son de la misma edad, del mismo sexo, de la misma etnia, de la misma región, del mismo estatus social, o sea, del mismo decil de consumo, por ejemplo, solo que el uno vive en el 2006 y el otro vive en el 2014. El que vive en el 2014 tiene 4 puntos porcentuales menos en la probabilidad de matricularse que el que vivía en el 2006. Ahora, lo grave de esto es que entre el 2006 y el 2014 el presupuesto para la educación superior se triplicó, ¿sí? Pero la probabilidad de matricularse bajó en 4 puntos porcentuales. En el caso del posgrado, el coeficiente no es estadísticamente significativo, es decir, la probabilidad de matricularse, asimismo, entre dos individuos de igual edad, no cambió entre el 2006 y el 2014. Y un último dato, el tema de financiamiento, no encontré más serie, pero bueno, esto nos permite ver qué pasó entre 2013 y el 2015. El último periodo de análisis es en la primera
En la primera fila tenemos el presupuesto total de las universidades públicas, en la segunda el número de estudiantes matriculados en universidades públicas de acuerdo a la información de la encuesta de condiciones de vida, no al SNIESE, porque a veces las universidades tienden a inflar los datos de matrícula. Pero lo interesante es el costo per cápita, digamos, el costo por estudiante en universidad pública, ¿no? Y aquí tenemos un incremento importante de $3.900 por estudiante en el 2013 a $4.700 por estudiante en el 2014. Esto es en pregrado. Los datos para posgrado todavía no me dan, pero ya vamos a analizar a ver qué pasó. Bueno, para terminar, hubo importantes cambios en la educación superior entre el 2006 y el 2012. Sobre todo en el 2008 empieza todo el proceso de reforma con la gratuidad. En el 2012 tenemos dos elementos importantes: el cierre de las universidades de mala calidad fruto de la evaluación y la implementación del examen de aptitudes. Lo interesante es que las dos reformas tienen direcciones opuestas en términos de política pública. La gratuidad busca promover o se esperaría que tenga un efecto de mayor incremento en la matrícula, en tanto que tanto el cierre como la aplicación del examen de aptitudes podría tener un efecto de reducción en el acceso a la matrícula. El efecto agregado neto, que es lo que encontramos en esta investigación, fue una caída en la matrícula. Sin embargo, esta caída, digamos, de alguna forma, digamos, el cambio en la matrícula de alguna forma fue progresivo, es decir, la caída se dio en mayor magnitud en el decil más rico, que es el único que pierde participación, pero benefició sobre todo a los grupos medios de la sociedad y no a los grupos, digamos, a los deciles más bajos de la sociedad. Eso. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a Juan Ponce. Ahora, en tercer lugar, va a hablar Jaime Breil Pacimiño, que es rector encargado de la Universidad Andina Simón Bolívar, coordinador del doctorado en Salud, Ambiente y Sociedad. Ha sido también durante muchos años director del área de salud de la Universidad Andina. Es un médico, investigador, estudió su maestría en Medicina Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, hizo especialidad en epidemiología en la Universidad de Londres y su doctorado también en epidemiología en la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Es uno de los fundadores del Movimiento Latinoamericano de la Salud Colectiva e impulsor de la investigación en medicina social, académico de número de la Academia Ecuatoriana de Medicina, cofundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cajamarca, y es un teórico muy reconocido desde los años 70 por su visión y sus publicaciones sobre epidemiología crítica, una obra que ha sido traducida al portugués, que tiene ediciones argentina, portuguesa, ecuatoriana y que se utiliza en las facultades de medicina de América Latina. Jaime, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, a Claudio, a Juan y a Germán, nuestro agradecimiento por la presencia de ustedes, que hace posible este momento de reflexión. Mirando los datos de Juan, estoy contento de haber decidido lo que decidí sobre mi presentación. Voy a complementarme con esa constatación que estos datos nos dan. Y por esas cosas del oficio de indagar, me voy a concentrar en aquello que podríamos decir la determinación social de los acontecimientos que nos ocupan. Y voy por eso a desplazar mi argumentación del terreno de la métrica económica y de accesibilidad de la matrícula y otros elementos, tomando, sin embargo, ese tipo de constataciones que se nos han presentado, para más bien referirme al asunto político epistemológico, o si ustedes quieren, a la ideología de las asignaciones, porque me pretendo desarrollar estas reflexiones sobre los criterios tecnocráticos o si las asignaciones son una consolidación de una educación emancipadora. En primer lugar, porque es importante, si vamos a estar en este proceso de discusión de las fórmulas de distribución de las asignaciones, es decir, la dimensión operativa de lo que nos viene por delante, tenemos que debatir
me parece a mí, si es que va a haber una oportunidad para que las universidades participen en el debate sobre las asignaciones de posgrado, tenemos que debatir los aspectos conceptuales y de derecho implicados en la distribución. En un trabajo que escribí sobre el pensamiento de Bolívar Echeverría y que acaba de ser reeditado hace pocos días por la Universidad de Xochimilco, recojo el planteamiento de este queridísimo maestro y amigo sobre un tema relevante para nuestras reflexiones de hoy sobre el papel de la educación superior. Es decir, analizar o evaluar si es que estamos en un trance de reforma o de un reformismo funcional en este tema, en este campo de la educación en nuestro país. Y quiero contrastar, siguiendo un poco la lógica de contraste de Bolívar, como un campo de conocimiento y el debate sobre las universidades puede caer en una visión instrumental, en un reformismo funcional o en una política o en una perspectiva, en una visión crítica emancipadora. Creo que estos datos que nos está mostrando Juan, esta evolución de los índices de Gini, de las comparaciones y luego el modelo de pooling que nos ofrece sobre el comportamiento de lo que ha sucedido, corrobora en el plano empírico algunos elementos que se pueden sostener mirando el estilo y la política que se ha desarrollado en términos en este campo del desarrollo de la educación superior. Creo que es importante abordar el tema de la funcionalización del conocimiento. Y voy a decir esto porque de la postura que asumamos al respecto de esta temática, será la postura que asumamos el momento de construir los parámetros y la métrica que construyan la fórmula de las asignaciones finalmente. En ese sentido, una voz de alarma que da al mundo en general académico uno de los mejores textos sobre el análisis histórico, epistemológico y pedagógico de las universidades es el texto de John Seaman, que habla de que hay un tránsito en las universidades del mundo, gracias al poder de las grandes corporaciones, de una ciencia académica a una ciencia postacadémica. Es decir, unas universidades que se pueden haber regido anteriormente a los principios mertonianos, que dejan de serlo para constituirse en universidades que empiezan a ubicar sus desarrollos, sus recursos, su tecnología en función de una ciencia propietaria, ya no pública, una ciencia ligada a problemas técnicos puntuales, instrumentales de la producción, una ciencia ligada exclusivamente a una autoridad gerencial y no a un comportamiento, a un pensamiento unitario independiente, y una supeditación a metas prácticas antes que a la búsqueda de un conocimiento crítico, emancipador y de exploración. Creo que esta argumentación de Seaman es importante, y cuando uno mira textos inclusive autocríticos como los de David Sackett, que quizás ha sido uno de los grandes teóricos del pensamiento en salud pública, en la salud y en la distribución de servicios de salud, cuando él habla de los pecados de la experticia, cuando él dice que este dominio, igual que el neoliberalismo hizo, sustituyendo la visión de proyección social de las instituciones a una proyección gerencial pragmática, funcionalista, él dice, al evaluar las aplicaciones de grants y artículos que confrontan las ideas del mainstream y los consensos de los grupos dominantes de la comunidad científica, no sobre la base de su valor científico, sino en la medida en que las ideas se oponen o no a las posturas públicas. El debate de los parámetros de la distribución de asignaciones puede estar en este terreno en que ciertas experticias funcionalistas puedan sobreponerse y determinar un desplazamiento de una lógica, de una visión crítica de la educación. Creo que esto nos exige, por tanto, para entrar y para reclamar una posición en las universidades sobre el debate acerca de la relación de las asignaciones como expresión de lo que sería una manera de concebir la relación universidad y Estado. Creo que esto nos lleva a la necesidad de plantear cuál es el papel de la universidad, cuál es la noción de rectoría que debe ejercer el Estado y los límites de esa rectoría, y cuál es el sentido de vinculación con la sociedad que debe inspirar los
el diseño de las universidades. En cuanto al papel de la universidad, si este está concebido dentro del diseño de una praxis emancipadora, creo que es importante entender que en sociedades en profunda crisis, en múltiple crisis, nuestras sociedades latinoamericanas no solamente están en una crisis de los recursos financieros de la producción, están también supeditadas a una crisis profunda. La caída del Brasil no solo es una caída financiera, es una caída integral, masiva, expandida de los ecosistemas del Brasil, una crisis ecológica, es una crisis también social profunda, es una crisis de la salud, es una crisis integral. Y entonces, en ese tipo de escenarios, ¿qué deben hacer las universidades? Y nosotros hemos planteado que no podemos supeditar nuestro quehacer a una vinculación funcional a los aspectos tecnocráticos de la educación, sino a un conjunto de acciones que van mucho más de aquello. Creo que esto es importante también hacer reflexionar a las autoridades educativas del país en lo que es el tema de rectoría del Estado. Nosotros, los que venimos del campo de la salud, lo entendemos perfectamente en este mal entendimiento de lo que es la rectoría del Estado, que constitucionalmente debiera supeditarse a esto que de alguna manera el artículo 355 de la Constitución establece, que es una autonomía entendida, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable, y que está ligada a los, digamos, de grosso modo, a los principios de alternancia, transparencia, a los derechos y al desarrollo integral de la sociedad. Entonces, si es así, la relación, lo que nos llevó a la lucha constituyente era, en primer lugar, una ruptura con la lógica neoliberal del mercado, donde la rectoría del gobierno era cero. En la lógica neoliberal, el mercado es el repartidor y ese debía dar la distribución de los recursos educativos. También se rompía en esos debates de la lucha constituyente previa al 2008 una ruptura con la noción autoritaria de un Estado impositivo, donde la rectoría sería total, es decir, no habría un espacio para que, en este caso, las universidades definan su camino, definan su desarrollo, y hay una imposición vertical. Entonces, lo que se planteaba en los grupos constituyentes en los que nosotros que trabajamos, era el principio de conducción público-social de la gestión educativa. Conducción público-social que implica no extremar ni sobredimensionar la rectoría y no empobrecer o transformar o deteriorar lo que es el tema de la participación, en este caso de las universidades, de los colectivos universitarios, en la definición de su conformación y de su futuro. Y esto nos lleva a la necesidad de entender que las universidades juegan como parte del Estado y que en esa correlación de fuerzas que se dan en el Estado, el aparato administrativo del gobierno, en relación con dialéctica con las universidades públicas, debían definir cómo dar desarrollo a los recursos y, entre otras cosas, con las universidades. Entonces, la vinculación universidad-sociedad es una mediación. Si es que rompemos el modelo tecnocrático de que es una posición vertical ligada a una matriz productiva y a unas ciertas líneas tecnocráticas, tenemos que, si rompemos con esa visión, tenemos que entender que para poder hablar de excelencia y de calidad, debemos entender que la universidad es un escenario donde el legítimo compromiso con su pueblo se ejerce desde el terreno académico y científico, pero que ese compromiso se concreta por diversos mecanismos de docencia, investigación, de incidencia, y que esa vinculación no lesiona, sino que por el contrario profundiza y consolida la excelencia académica. Es decir, esta noción positivista del hard science, la ciencia dura como elementos fácticos, las ciencias fácticas de las ingenierías, etcétera, y las ciencias suaves o las soft science, que serían las sociales, esta distorsión que introdujo el positivismo en el conocimiento en general, ha permeado en el diseño de universidades actuales que consideran que para avanzar hacia la calidad, el paso único y fundamental es simplemente endurecer
los cálculos, endurecer la medición y endurecer la tecnología, cuando tenemos que endurecer las ciencias sociales para poder afrontar las grandes crisis del momento, y eso tiene que reflejarse en las son críticas del modelo, porque lo que está propugnándose ahí simplemente es un crecimiento de un sector de la clase media, pero no hay una corrección. Y si miramos otros indicadores más, podríamos ver que lo que se ha hecho es un suavizamiento de ciertos indicadores parciales de la realidad, pero no una transformación profunda. Entonces, una convergencia estratégica de estas epistemologías críticas serían una base fundamental para poder, desde esa perspectiva, aproximarse al análisis ya más profundo de las asignaciones y de los elementos. Entonces, en el movimiento del conocimiento que está implicado en el quehacer universitario, esos objetos de transformación y los sujetos universitarios del conocimiento están dándose en escenarios de praxis, y esos escenarios, en ese contexto, la metodología y las técnicas están justamente son un apoyo, pero no pueden sustituir el conocimiento. Esto nos conecta con algo que en el foro anterior, del miércoles anterior, se dijo, de que había una distorsión del concepto de excelencia, del concepto de pertinencia, de los conceptos de calidad que hay que revisar, porque si no lo hacemos, vamos a inducir a nuevos errores en términos de la definición de las propias fórmulas que participan en esta temática. Entonces, creo que en esto nos hace pensar en que hay que recuperar algunos principios, pero también una comprensión clara de los disensos sobre la ideología de las asignaciones. Elementos decisivos para las asignaciones deben ser el derecho constitucional, deben ser la concepción de las asignaciones como base material de la política de derechos y de la autonomía, porque si no hay una correspondencia entre la base material que implica la asignación de fondos de los derechos constitucionales, de esos fondos con la educación, pues vamos a estar en problemas. Y los principios sociales y éticos que deben estar presentes en el cálculo de la fórmula. La Constitución establece con claridad la necesidad de proteger y de garantizar esas asignaciones presupuestarias, y creemos que esto es fundamental defenderlos en posgrado, en cualquier nivel de la educación superior, pero en posgrado con más razón, como parte de una defensa de una política de los derechos. La accesibilidad social, la docencia basada en la colectividad, la investigación participativa, la incidencia participativa que se hace con una educación superior basada en las comunidades, y toda la producción artística, publicaciones, etcétera, son la base material de aquella política de derechos por las que estamos abogando. Y entonces la autonomía de los posgrados, que no solamente es la autonomía académica de una docencia autónoma, de una gobernanza autónoma, sino que es también una autonomía expresada en la protección y estabilidad laboral, y también una autonomía expresada en la protección de accesibilidad sin discriminación. Es decir, la protección de las subvenciones que protegen a esos estudiantes que no tienen recursos para que puedan hacer una educación superior de posgrado. Esto es fundamental, y esto es lo que está amenazado cuando se habla de recortes de las instituciones de posgrado que vayan más allá de la reducción porcentual del rendimiento de la economía nacional. La ley establece que la reducción de la economía nacional está en correspondencia al porcentaje, al monto de las asignaciones finales, pero creo que de haber una distorsión del concepto mismo de la planificación de posgrado, podrían hacerse recortes mayores que serían
lapidarios para el desarrollo del trabajo que estamos haciendo. Y tenemos que entender finalmente que hay una ideología en la medición, que hay la elaboración de constructos como la fórmula de distribución de las asignaciones. Podemos citar miles de casos, no tengo tiempo para hacerlo, como es, por ejemplo, el índice del desarrollo humano, los índices social comparativo que plantea el CEMPLADES, que son constructos que corresponden a un paradigma interpretativo, y que esos paradigmas interpretativos, hasta donde nos permite ver la realidad fáctica que nos ofrece el país, son constructos que están pensados en función de una teoría, de un paradigma estructural funcionalista, en un funcionalismo, en un pragmatismo funcional de la educación superior, y no en una propuesta de universidades contrahegemónicas, de un pensamiento crítico y de una relación profunda entre lo que es las ciencias sociales, la filosofía y las ciencias fácticas en general. Entonces, nosotros debemos debatir los parámetros de calidad, de excelencia, de eficiencia, no aceptarlos como un dogma santificado por las mediciones, sino cuestionar aquello, y para eso el CES debe darnos la oportunidad a las universidades de discutir la fórmula. Si la fórmula se está discutiendo tras de bastidores y en un claustro cerrado y sin posibilidad de las universidades de participar, no podemos poner todas estas concepciones en función de plantear estas preocupaciones que tenemos sobre el recálculo que se nos viene. Entonces, creo que hay que pensar que no puede ser la matriz productiva hegemónica la que nos guíe, sino una matriz productiva replanteada. Por ejemplo, en el desarrollo de la agricultura no puede ser la agroindustria la que nos guíe, sino la agroecología. Y así por el estilo, en cada campo, mirar cómo es que concebimos esto que estamos llamando ligeramente matriz productiva, y ver los grandes desafíos que tenemos para cumplir los desafíos de salir de una crisis profunda de lo que he llamado las 4 S de la vida. Crisis de sustentabilidad, crisis de solidaridad, crisis de soberanía y crisis de seguridad integral de la vida. Entonces, creo yo que el Consejo de Educación Superior debe entender que no puede ser trabajada toda esta temática tan importante para el país desde una meritocracia funcional, sino desde una representatividad académica profundamente conectada a la sociedad ecuatoriana. Eso es lo que yo quería plantearles, esperando que estas reflexiones se complementen con aquellas constataciones empíricas de las tendencias de los indicadores educativos, porque yo creo que es ahí donde está el meollo de la posibilidad de que el país defina un futuro realmente promisorio para la educación superior. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a Jaime por su presentación. Enseguida va a hablar Germán Rojas Hidrobo, que es doctor por la Escuela Politécnica, doctor en Ciencias por la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza. Es miembro académico del Consejo de Educación Superior y presidente de la Comisión de Institutos Superiores, Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos de Artes y Conservatorios Superiores. Es máster en Física también y Matemática de la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú. Fue presidente de la Asociación de Profesores de la Escuela Politécnica Nacional, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas, y ha publicado varios libros y decenas de artículos, por ejemplo, sobre cálculo integral en una variable, Escuela Politécnica Nacional 2010. Germán, por favor. Buenas noches a todos. Es un honor en realidad estar con mis compañeros aquí en la mesa directiva de tan alto nivel. En realidad me honra eso. Y también, si se trata de la Universidad Andina, una institución a la que tenemos tanto aprecio. Para hacer esta presentación, yo pedí al equipo técnico del Consejo de Educación Superior que me ayuden en la elaboración del documento, puesto que ahí en este equipo técnico disponen de la información. Entonces voy a hacer, cuando ya tenía en mis manos la presentación, no me identifiqué con ella. Entonces tenía 2 opciones, o la rehago o la presento. Resolví presentarla. Entonces esta es la visión del Gobierno Nacional sobre lo que debería presentar hoy. Y voy a hacer naturalmente mis comentarios sobre algunas de las
algunos aspectos que se presentan aquí. Ahí tenemos, por ejemplo, se presenta aquí la evolución del gasto público en educación superior como porcentaje del PIB. Entonces, este es uno de los gráficos que lo ha visto el país en muchísimas ocasiones, lo ha visto en múltiples sabatinas y en muchísimos foros. Yo es la primera vez que lo presento, yo siempre tenía mis dudas, decía, pero algo anda mal, ¿no es cierto? Y lo que anda mal está en las letras chiquitas, que ustedes no las pueden leer, pero lo que se ve ahí es de que consta para cada año lo que está en el presupuesto general del Estado al inicio del año, más lo que sobró del año pasado, o sea, lo que no se gastó el año pasado. Y en el último, en el año 2016, consta además el monto de más de 230 millones, me parece, que es de un préstamo chino para fomento de la educación superior. Ese dinero que no lo hemos visto ni lo veremos de ninguna manera en las universidades tradicionales del Ecuador. Entonces, yo lo que haría es que se investigue por parte de los interesados cómo mismo evolucionó este gráfico, puesto que si se está utilizando año a año lo que sobró del año pasado, tengo la impresión como que se están duplicando los datos, ¿no les parece? Si utilizo un dato del año 2013 y lo que sobró lo vuelvo a poner en el año 2014, como que algo no me cuadra a mí, no sé si a ustedes les cuadra. Esto es respecto al presupuesto general del Estado, ahí tenemos otros porcentajes, puesto que el denominador es diferente, salen los porcentajes más altos. Ahora, esta exposición se basa, es fundamentalmente de cómo se aprobó la fórmula, ¿no? Entonces aquí tenemos como antecedentes lo que pasaba antes. Se aplicó un modelo de distribución de recursos según el cual se distribuía de manera inercial. O sea, se garantizaba que una universidad conserve lo que recibió el año pasado y lo que se incrementaba se distribuía de la manera que está indicada ahí, más o menos la tercera parte en partes iguales, la tercera parte por el número de estudiantes y la otra tercera parte por costos normativos y tipo de carreras. Entonces, esa es la distribución y el resultado de aplicar este modelo fue que se dio una prioridad, se favoreció a las instituciones de menor calidad y de tamaño. Tenemos ahí por grupos de universidades, según la evaluación del CONEA A, B, C, D y E, cuántos recibían por estudiante. Y vemos que curiosamente las universidades de categoría D son las que en promedio recibían mucho más dinero que la A, por ejemplo, la A apenas $2.300 por estudiante, mientras que la D $10.429. Esto naturalmente había que corregir. Entonces, tenemos ahí justamente eso, ¿no? Lo pasado era un modelo inercial y lo nuevo era tratar de buscar una fórmula que implemente una política pública de asignación de recursos del Estado a favor de las 10, eficiente, transparente, que incentive y reconozca el mejoramiento de la calidad, la excelencia, eficiencia y pertinencia. ¿De dónde vino esto? Pues de la LOES. En la LOES se establece claramente cómo debería ser la fórmula, los parámetros que deberían tomarse en cuenta están en el artículo 24 de la LOES. En el artículo 30 se dice que las instituciones particulares que recibían asignaciones y rentas del Estado podrán continuar recibiéndolas en el futuro. No es obligatorio, dice, podrán continuar recibiéndolas. Entonces, esa es la base en la cual trabajamos. Y teniendo en cuenta esto, se emitió por parte del CES el reglamento para la elaboración de la fórmula, que de acuerdo con la ley es aprobada por el CES y debe ser aplicada año a año por la CENESID, quien recibe de parte del Ministerio de Finanzas la información de cuánto dinero existe y la reparte entre las universidades y escuelas politécnicas aplicando la fórmula. Hago notar que estoy hablando de universidades y escuelas politécnicas, porque en la fórmula teóricamente deberían entrar los institutos y conservatorios superiores, pero lo que se distribuye son los fondos del FOPEDEUPO, que es la ley que creó un fondo especial para las universidades y escuelas politécnicas y se olvidaron lamentablemente de los institutos y conservatorios superiores. Primera cosa que había que decidir era cómo participaban las instituciones en la distribución. Entonces, es decir, quiénes son los comensales en el banquete. Tenemos las universidades públicas que tienen pregrado y también algunas tienen
adicionalmente posgrado. Luego las universidades públicas que tienen exclusivamente posgrados, que son 3, en total 29 instituciones públicas. Y 8 universidades particulares que reciben rentas o asignaciones del Estado. Curiosamente, ahí vemos un comensal clandestino, que es el SEACES. ¿Por qué digo clandestino? Porque recuerden que estamos aplicando una ley. Y si querían aumentar a alguien que participe ahí, debía ser reformada la ley. Pero al SEACES se lo introdujo mediante una disposición en el Reglamento General a la LOES. Que yo sepa, un decreto presidencial no tiene la jerarquía suficiente como para cambiar una ley. Es decir, que esta es una asignación ilegal. Pero así está. Entonces, ¿qué tenemos? Que lo que se reparte fundamentalmente es el 11% de lo que se recauda en el impuesto a la renta y por otra parte, una segunda parte que consiste en el 10% del IVA, 1%, el 1% es del ingreso corriente neto del Estado y el 5% de un impuesto a la explotación de recursos metálicos y no metálicos, excepto el petróleo. Ahí, cuando yo veía qué es lo que se distribuía, estos dos, el 1% y el 5%, resulta que no se están tomando en cuenta, no tengo idea por qué. Me dijeron que ya se ha derogado la ley, pero eso sería de revisar. En este sentido, ¿quién tendría que revisar eso? Me parece que son los interesados. A mí me ha llamado mucho la atención que las universidades no reclaman. No reclaman en el sentido de que tienen una asignación presupuestaria al inicio del año. Total, pasa enero, no les dan nada, ni medio. A veces pasa febrero, marzo y nada. Después les dan la plata y luego corre de gastarse el dinero. ¿Por qué? Porque luego les van a cortar en septiembre, octubre y si no se han gastado les quitan y queda para el próximo año, para inflar lo que aparentemente se ha asignado el próximo año. Y las universidades calladitas. Eso yo no entiendo. Ahí tenemos una política que adoptó el Consejo. Es la siguiente: si aplicábamos la forma de manera inmediata, era un cambio demasiado abrupto, brutal realmente. Entonces, ciertas instituciones se quedaban prácticamente sin recursos y otras pasaban a tener demasiado dinero. Entonces, se dispuso por parte del CES una aplicación, en primer lugar en el 2013 de solamente del 20% de la nueva fórmula, en el 2014 del 50%, en el 2015 del 80% y en el del 60%, perdón, en el 2016 del 80% y en el 2017 del 100%. Ahora, en el 2016, como ven, es del 75%. ¿Por qué? Porque cuando se analizó en octubre del año pasado qué es lo que iba a pasar en el 2016, resulta que la mayoría de las universidades iban a tener mucho menos dinero de lo que tuvieron el año pasado y hubiera sido una catástrofe. Entonces hubo que buscar disminuir el impacto, entonces por eso pusimos del 75% en vez del 80%. Y la fórmula consiste en repartir el pastel que les había indicado, que es fundamentalmente impuesto a la renta y el IVA, de acuerdo a los criterios establecidos en la LOES. Los criterios son de calidad, se distribuye el 60% del dinero, por excelencia el 6%, por eficiencia administrativa el 3,4% y por eficiencia académica el 30,6%. No es el momento para que yo explique detalladamente la fórmula, pero si alguien desea, yo podría en algún momento con las personas que quieran reunirme y explicar detalle por detalle, parámetro por parámetro esto, porque para mí es una cosa bastante interesante. Sería bueno de que conversemos con detalle al respecto. Entonces aquí están, por ejemplo, del criterio de calidad, los principales parámetros que se tienen en cuenta. Recordemos que las universidades son evaluadas cada 5 años. Entonces, pero el presupuesto se asigna año por año. Entonces nosotros queríamos, para poder tener en cuenta el criterio de calidad,
saber cómo cada año evoluciona la calidad. Entonces, por eso se hace cada año una especie de subevaluación con base solamente en estos pocos parámetros para ver cómo va evolucionando la calidad de las universidades, porque con base en eso es lo que se asignan los recursos. Entonces, aquí están los detalles de cada uno de los parámetros que entran en la fórmula, que como les digo, yo con muchísimo gusto podría explicar en algún momento. Ahora, aquí tenemos el resultado de aplicación de la fórmula. Ese gráfico que no se ve muy bien, ahí está universidad por universidad. Cada puntito, en la línea, ustedes ven en los ángulos, es alguna universidad. Y en la línea de abajo es el índice de calidad que tenía en el 2014, me parece. Y en la 2013. Y en la otra es en el 2015. Entonces, como vemos, casi todas las universidades mejoraron la calidad, porque pasaron de un punto más bajo, el punto violeta, a un punto azul. Entonces, eso pretendemos que es un resultado positivo de la aplicación de la fórmula, puesto que uno de los objetivos de la fórmula era incentivar la calidad. Las universidades debían ver, con base en los criterios. Y yo les decía en una universidad, es como un estudiante vago, ¿no? Llega el fin del semestre y tiene que pasar el año. Entonces pregunta, ¿qué es lo que nos van a tomar en el examen? Habla con los compañeros de los semestres anteriores y se dedica a estudiar justo lo que tiene más probabilidades que tomarles, ¿no es cierto? Entonces yo digo, aquí es más o menos lo mismo lo que les pasa a las universidades. Ya aquí está avisado en la fórmula qué es lo que tienen que mejorar para mejorar sus ingresos. Entonces, y es cuestión de las autoridades de cada una de las universidades poner el acento para mejorar cada uno de esos indicadores para en el año siguiente recibir más dinero por parte del Estado. Entonces eso, como vemos, ha sido exitoso, ¿no? Han mejorado. Como resultado tenemos aquí también ya cómo se ha distribuido en el año 2012 y en el año 2016. Y vemos que la mayoría de las universidades, naturalmente, ahí está el ingreso por alumno, ¿no? Para cada una de las universidades. Y prácticamente es una mejora generalizada. Entonces, aquí lo que es interesante para que contrasten, puesto que estamos hablando de universidades de posgrado, las que están abajo, las tres últimas, Flaxo, IAEN y Andina Simón Bolívar, que recibían en el año 2012, por ejemplo, la Flaxo, $9,992, y en el año 2016 recibiría $13,706. El IAEN baja de 38,700 a 12,700. Y la Andina Simón Bolívar sube de 7,900, baja un poco, de 7,900 a 7,560 por estudiante. En el cuadro tenemos que esta fórmula, decimos, garantiza una relación directa entre la asignación y la calidad. Entonces contrastamos lo que tenía en el 2012 con el 2016. Bueno, las conclusiones, yo no me hago cargo y peor de los desafíos. Lo que sí, en el cuadrito de ahí, si alguna vez se enfrentan con este cuadro, miren lo que dice el gobierno. Dice, la matrícula, tenemos 98,8% de matrícula en el pregrado y 1,2% en el posgrado. Mientras que respecto al presupuesto, las de pregrado reciben 96% y 3,9%. Aparece absolutamente injusto, ¿no es cierto? Pero yo digo, aparece injusto porque se toma la totalidad, pues. ¿Por qué no toman solamente lo que es en las universidades que tienen pre y posgrado, solamente lo de posgrado? Hay que comparar lo que hay que comparar, posgrado con posgrado. Entonces, lamentablemente, yo no tenía los datos, no tengo todavía los datos suficientes para poder hacer el cálculo, entonces eso nos quedaría por tarea, no sé si a mí o a ustedes. Bueno, adicionalmente, porque creo que me restan algunos minutitos, quiero decir de que se dispuso durante estos años de muchísimo dinero que se despilfarró completamente, se despilfarró porque si vemos nosotros lo que se ha asignado realmente a las universidades tradicionales, a las que existían antes, es muy poco respecto a lo que se ha invertido en las universidades llamadas emblemáticas, que constituyen un despilfarro para nuestro país, un desperdicio. Lo que la crisis esta que deberíamos superarla simplemente frenando
terminando definitivamente el proyecto Yachay, por ejemplo, que es absolutamente inconveniente para el país, y destinando ese dinero a las universidades tradicionales para fortalecerlas. Algo espantoso que hizo el gobierno también, cerrar los institutos técnicos y tecnológicos superiores. Teníamos 140 institutos superiores en el Ecuador y de esos el gobierno por sí ante sí cerró 100 en el año 2012 sin permiso de nadie, violando de esta manera la Constitución. Cerró estos institutos porque dijeron que a 40 los iban a reconvertir. Entonces tenía un proyectito de 308 millones de dólares que no se llegaron a gastar, no llegaron a hacer nada y este rato nos encontramos sin nada, porque ya destruyeron lo que había y lo nuevo todavía no lo han hecho. Esa es una catástrofe para el país. Se llenan la boca diciendo que la educación técnica tecnológica es importante, pero lo que hicieron es destruir este nivel de educación superior. Algo también muy importante y que deben reclamar las universidades es información. Una de las atribuciones que le dio la ley a la CENESID es crear el SNIESE, pero el SNIESE nadie lo ha visto, nadie lo conoce. Yo soy miembro del Consejo de Educación Superior y no tengo acceso al SNIESE. ¿Nos parece una vergüenza? Pues así es durante estos casi 5 años que hemos trabajado ahí. Trabajamos sin información, a cuentagotas lo que les da la gana a los del gobierno de darnos como información. El futuro yo lo veo bastante sombrío, puesto que no solo para la educación superior, simplemente la Constitución del Ecuador es impagable. Yo sostengo eso. Es necesario hacer un cambio radical, repensar al Ecuador, porque con el dinero que vamos a tener a futuro, pues simplemente los compromisos adquiridos en la Constitución y en las leyes que se han aprobado como consecuencia de la vigencia de la Constitución han creado obligaciones para el Estado que es imposible pagarlas. Entonces, yo en una entrevista que hice hace unos 6 meses dije, es momento de que el gobierno haga recortes fundamentales al aparato del Estado con bisturí, puesto que vendrá un próximo gobierno y tendrá que hacerlo con hacha. Y eso es lamentablemente lo que creo que nos espera. Gracias. Muchísimas gracias a Germán. Antes de pasar a las preguntas y comentarios de parte del público, hemos pensado que es conveniente que Cristina Cielo haga una breve presentación del libro que vamos a lanzar y que pueden adquirir a la salida, y que se llama Reforma y Renacimiento, y es un libro de diálogos entre docentes y estudiantes sobre la educación superior en el país. Cristina Cielo es una de las editoras del texto, es académica de la Flaxo, estudió su doctorado y su maestría en Sociología en la Universidad de Berkeley y se ha especializado en temas de ciudades, migraciones y vínculos periurbanos. Entonces le pido a Cristina que haga la presentación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por este espacio. Solo les robaré unos minutos. Mi intervención es de otro orden totalmente de nuestros distinguidos presentadores. Pero primero, antes de entrar un poco en contarles qué es este libro, por qué lo coordinamos entre Cristina Vega, compañera de Flaxo, y el Pablo Espina, quisiera compartir mi agrado particular que estemos aquí desde varias universidades para discutir estos temas. Aunque es la cuestión del financiamiento que en este momento nos convoca, lo importante es que estemos debatiendo sobre las políticas de educación superior, que estemos pensando en conjunto las maneras en que gestionamos nuestro trabajo académico, cómo las reformas han cambiado nuestra vida cotidiana en las universidades, y no solamente eso, sino ¿qué cambios ha implicado esto para el mismo horizonte hacia donde apuntamos nuestro trabajo? Empiezo con esto porque una de las consecuencias más nocivas de estas reformas universitarias, de sus plazos apremiantes y de la poca participación en su definición, han sido las respuestas competitivas y la sensación de tener que salvarse quien pueda frente a la serie de demandas de los nuevos modelos y reglamentos. Esto, a su vez, nos ha llevado a reformas institucionales que, si bien han tenido importantes logros en la regularización del trabajo académico, tanto docente como investigativo, también han ocasionado, como hemos visto, la elitización de las universidades públicas
y una tecnificación de nuestro trabajo que disminuye sus dimensiones reflexivas y críticas y transforma nuestra relación como universidades con contextos sociales y políticos. Entonces, fue en medio de todos estos cambios que los tres de nosotros, Cristina Vega, Pablo Espina y yo, con el afán de fomentar nuestra reflexividad colectiva sobre los procesos que vivimos en las universidades, emprendimos este proyecto que ahora aparece como este libro que se llama Reforma y Renacimiento, conversaciones docentes sobre la reforma universitaria en Ecuador. Para este proyecto lo que propusimos era que fuimos a diversos profesores universitarios, entre ellos algunos que están acá, entrar en diálogo desde sus perspectivas situadas frente a los cambios que experimentaban en sus facultades, en las aulas, en sus universidades y en el sistema universitario como tal. Quisimos dar a conocer una variedad de voces y poner a debatir posiciones distintas. Con la publicación de estas conversaciones, lo que aspiramos es ampliar la participación de todos nosotros en las reflexiones que guían las transformaciones universitarias y además hacerlo en un formato que pudiera permitir discusiones pausadas al ritmo tranquilo que evite la polarización. El libro, entonces, está compuesto por conversaciones que giran en torno a temas centrales en el debate sobre las reformas universitarias. Estos son la educación superior en el proyecto de Ciencia y Tecnología del Estado, el rol de la investigación en procesos económicos, la educación y la interculturalidad, las universidades públicas, privadas y unas cuantas más. Los y las participantes, a quien agradecemos de manera especial por sus aportes a estas discusiones, discuten estos temas desde sus diferentes posiciones. Incluimos a docentes de universidades públicas, de universidades privadas, algunos con amplia experiencia como autoridades universitarios, otras y otras que recién se incorporan al ámbito académico. Quisimos escuchar y compartir las experiencias de docentes que trabajan en el pregrado, otros que trabajan en el posgrado, también buscando representar no solamente voces de la capital, sino de universidades provinciales y de otras ciudades también. Hombres y mujeres están representados, además de diferentes formaciones disciplinarias. Lo que encontramos los tres de nosotros, los que coordinamos el libro, escuchando y reflexionando con estos colegas, y lo que encontrarán ustedes en los diálogos que se presentan aquí, es la convicción que todos compartimos de la necesidad y la importancia de la renovación profunda de las universidades ecuatorianas. También vimos que se comparte una esperanza que desde las universidades se puede contribuir a la transformación de las estructuras arraigadas de desigualdades que existen en el país y en la región. Cada uno de estos participantes en los diálogos también, como verán cuando leen sus diálogos, reconocen la complejidad de los impactos de las reformas actuales y desde su situación particular analizan los aciertos y también los fracasos de las reformas. Pero es igualmente importante notar en qué difieren las perspectivas que vemos en estos diálogos. Discrepan en las políticas particulares que piensan que podrían mejorar la contribución de nuestras universidades a las transformaciones sociales y políticas. Y por lo tanto, en el libro se presentan argumentos para distintos modelos de universidad, distintos tipos de académicos que necesitamos particularmente en nuestras relaciones con la sociedad. Advertimos además en estos diálogos la matriz política que existe siempre en toda generación de conocimiento, en la medida en que nuestros análisis siempre emergen de posiciones situadas y en la medida en que buscamos entender la realidad para aportar a la sociedad en que vivimos. Nuestras universidades tienen una virtud fundamental, el haberse reconocido históricamente como parte de la construcción nacional y política de la sociedad. Vivimos ahora en un momento en el que el rol económico y global del conocimiento es cada vez más importante, pero debemos seguir insistiendo en que este rol sea considerado desde sus perspectivas sociales y locales. Y es a esto que apuntan las conversaciones en el libro.
Les invitamos entonces a que conozcan de primera mano las discusiones y posiciones que se presentan y que se pongan ustedes en diálogo con ellos, que debaten con y desde ellos, para finalmente todos nosotros participar en la construcción de las políticas públicas que enmarcan nuestro trabajo. Para nosotros, para los coordinadores del libro, ha sido importante poner en el debate público conversaciones y perspectivas que en cada universidad sabemos que se dan, pero de manera que nos ha parecido demasiado aislada y fragmentada. La profundidad de la transformación de la educación superior en el país amerita consideraciones y debates amplios e inclusivos. Sobre todo, en esta coyuntura de ajustes económicos, nos corresponde aún más actuar con reflexividad y a partir de discusiones profundizadas para construir visiones y caminos coherentes para la Universidad Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Cristina, antes de dar la palabra al público, quiero anunciar que las conferencias de la semana pasada ya están en el canal de YouTube de la Universidad Andina y es accesible en línea. Y las de esta sesión van a estar accesibles a partir del día de mañana.